This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces que Impactan, este ciclo de podcast que hacemos acá en CNN junto a la red de impacto de Fundación Colunga, que reúne a líderes de la sociedad civil comprometidos con generar un cambio social significativo. Y para esto promueven la incidencia pública, el fortalecimiento de la sociedad civil, todo esto para lograr el bienestar de los distintos grupos que habitan nuestro país. Hoy estamos con Florencia Álamos, que es neurocientífica, médica, directora ejecutiva de la Fundación Kiri, que ha transformado su amor por la ciencia en una herramienta poderosa para el cambio social. Fue reconocida Mujer Impacta el año 2024 y una de las 100 mujeres líderes del Mercurio, y trabaja en soluciones que fortalecen la salud mental de niñas y niños a través del deporte, la ciencia y la cultura. Mejor que lo cuente la Florencia. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, tremenda invitación. ¿Qué es la Fundación Kiri y por qué tu carrera científica se ha ido a instalar en este organismo de la sociedad civil? Bueno, Fundación Kiri busca hacerse cargo de una herida abierta que tiene Chile, que es muy transversal, que estaba desde antes de la pandemia, pero que con la pandemia se hace más visible. De cierta forma todos la empezamos a ver un poco más, que tiene que ver con la crisis de salud mental. Y para mí fue muy natural aterrizar desde la ciencia, porque yo trabajo en neurociencia, que tiene mucho que ver con el desarrollo humano, ¿cierto? De cómo se va formando el cerebro, las conexiones, etcétera, para después ser quienes somos. Y cuando uno ve qué variables son críticas para ese desarrollo, aparecen muchas cosas que luego se manifiestan, si es que no andan bien, como problemas de salud mental. Entonces, desde esa comprensión vino como una necesidad muy urgente y muy movilizadora de actuar desde la prevención, desde las raíces del problema. ¿Y cómo se puede fortalecer la resiliencia de los niños y las niñas? Me gustaría que me contaras con ejemplos concretos cómo lo haces. Me encanta. Bueno, hoy día la situación es súper difícil porque efectivamente una de las cosas más importantes para poder desarrollar resiliencia tiene que ver con los entornos donde te toca crecer. Nosotros somos, en parte, lo que nuestros genes, ¿cierto?, tienen escrito, pero esos genes están súper influenciados, de cierta forma, por los entornos, por los contextos, por los estímulos que recibo o que no recibo. Entonces, tomando esa premisa, es que nosotros intentamos desarrollar un programa que vuelva a transformar las escuelas en espacios de protección, donde efectivamente esos niños y esas niñas puedan recibir esos estímulos que son críticos para después tener trayectorias de resiliencia. Perfecto. Y para eso el deporte, la cultura, ¿de qué manera ayudan y cómo se puede estructurar para que sea, digamos, útil al objetivo de, en definitiva, modificar su cerebro o potenciar su cerebro? Cuando empezamos a mirar esta problemática, nosotros tomamos dos caminos. Uno, que era ver qué pasa en el mundo, en el fondo ver la evidencia. Acá no hay que inventar la rueda, sino ver qué cosas efectivamente resultaban y mostraban resultados en el fondo, en el tiempo, en las vidas de esos niños y niñas. Y ahí llegamos a una de las variables más críticas que tiene que ver con el desarrollo social y emocional de esos niños, que son competencias que se pueden generar a estas alturas de la vida. Y lo segundo tuvo que ver con dónde esto sucede de forma espontánea, como un experimento natural. Y así llegamos a los equipos deportivos, a las orquestas juveniles, a aquellos niños que habían participado en un grupo de teatro, por ejemplo, y que ahí habían factores de protección que tenían que ver con la pertenencia, con las relaciones humanas, con el propósito compartido, que de forma muy espontánea algo sucedía ahí. Y ese niño después le decía que no al narco, ese niño tenía una comunidad que lo protegía. Entonces mezclamos estas dos cosas, el método y la evidencia, con estos, en el fondo, comunidades, tribus, donde esto sucedía de forma espontánea. Y la imagen que uno tiene, o el prejuicio, o la caricatura que uno tiene de los científicos es que son muy herméticos, ¿cierto? Que están en su mundo académico, encerrados en los laboratorios. ¿Tú compartes esa idea preconcebida? Porque lo que tú haces es, de alguna manera, romper con ese molde, ¿no? Lo comparto. Yo creo que de cierta forma, yo trabajé muchos años en un laboratorio, en un subterráneo, trabajaba con circuitos cerebrales y desarrollando chips, trabajé mucho tiempo en enfermedad de Parkinson. Entonces yo creo que de cierta forma el mundo del conocimiento a veces le cuesta mucho establecer puentes con el mundo más social, con los tomadores de decisiones, pero también me ha tocado conocer a un grupo de científicos jóvenes que tiene una energía movilizadora
y que cree profundamente es que la generación del conocimiento tiene que traducirse en acciones sociales, sobre todo en un mundo cada vez más complejo. ¿Y los miraban como bichos raros cuando empezaron a llegar a los colegios? Un poco. ¿Y cómo se vence esa resistencia? Yo creo que la resistencia está en los dos mundos. En el fondo, en el mundo más social, pero también en el mundo científico. Yo creo que en el mundo científico hay un estereotipo de cómo tiene que ser un científico. Y estos científicos y científicas más chascones al principio fuimos un poco incomprendidos. Pero yo creo que después, si uno lo mira con perspectiva, es tan evidente la necesidad del trabajo interdisciplinario que es una barrera de entrada. Pero luego cuando se establecen las confianzas, yo creo que hay una sintonía muy profunda. ¿Nos puedes contar cuáles son las diferencias en los distintos grupos de niños y niñas con los que trabajan? Porque uno pensaría que niños que están en un sector más acomodado de la sociedad, que tienen capital cultural en sus familias, van a tener desgraciadamente mejores conexiones cerebrales, afortunadamente por ellos, pero que niños que vienen de sectores más carenciados, ¿o eso no necesariamente es así? Sí, no. Lo que pasa es que en el fondo ese es un problema súper transversal. O sea, cuando uno mira las cifras post-pandemia y miramos el problema de la salud mental, un 60% tiene problemas de salud mental. ¿De los niños o de la gente? De los jóvenes, ¿ya? Y este problema efectivamente después, si es que no se resuelve, llega a construir sociedades. Somos adultos en el fondo que no nos hicimos cargo, o el entorno no nos ayudó a hacernos cargo, y esto se va a traducir en millones de cosas. O sea, uno ve hoy día en el fondo en los empleos, las tasas de licencia por salud mental son altísimas, y son problemas que en general hasta el 70% vienen desde la niñez, ¿ya? Entonces es un problema transversal, de distintos niveles socioeconómicos. Pero efectivamente, cuando uno mira ciertos segmentos, crecer en pobreza establece ciertas barreras que son más difíciles. Hoy día sabemos que el 43% de los niños viven en barrios con balaceras. Sabemos que la línea de la pobreza en el segmento de los niños ha aumentado, o sea, 1 de cada 10. Entonces, la pobreza, el primer mensaje es que no te condiciona, no te determina, pero te pone barreras que hacen más difícil ese desarrollo integral. Perfecto. Es imposible no detenerse un poco más en lo que nos pasó con la pandemia, ¿cierto? Yo creo que hay muchos padres y madres que ven en sus niños y en sus adolescentes que tuvo un impacto muy grande. ¿Qué pasó a nivel neurobiológico para que tengamos estos niveles después de la pandemia tan altos de problemas de salud mental? Desde una perspectiva neurobiológica, esto tiene que ver con un concepto que hoy día se ha desarrollado mucho y que tiene que ver con adversidad y resiliencia, que es cuando estos ambientes y estos entornos dejan de ser protectores. Lo que pasa es que al final todas estas variables, la violencia, la balacera o la falta de amor, así de concreto, literalmente, va creando ambientes tóxicos. Y cuando esos ambientes tóxicos se repiten en el tiempo, efectivamente empiezan a tener un impacto neurobiológico. Empiezan a cambiar ciertos circuitos. Y, por ejemplo, el estrés per se no es malo. O sea, yo ahora siento un poco de estrés estando conversando contigo y quizás eso hace que la conversación fluya. Pero cuando ese estrés es sostenido, cuando ese estrés se repite, va alterando las conexiones neuronales y va haciendo, por ejemplo, que esto pasa, uno ve que niños jóvenes están súper hiperreactivos, tienen problemas de regulación, tienen problemas para resolver conflictos, y eso lo genera este estrés tóxico, que hace que estemos permanentemente a la defensiva. Y eso en la pandemia en el fondo se amplificó. Yo creo que se amplificó porque se perdieron ciertos espacios de protección, porque, por ejemplo, muchos niños tenían que vivir en condiciones súper difícil, encerrados en sus hogares, no había conexión con la naturaleza, no podían salir a los parques o no iban a las escuelas. Y las escuelas, en el fondo, son espacios de vinculación, son espacios donde se puede jugar. Y muchas veces vemos que cuando eso no sucede, las escuelas se desdibujan como espacios de protección. Entonces, la pandemia, en el fondo, nos obligó a perder esos factores que protegen a la niñez. Florencia, ¿cómo ha sido para ti ser parte de la comunidad de liderazgo Columbia? ¿Te habías preguntado alguna vez sobre tu propio estilo de liderazgo? No tanto. Yo en verdad vengo de un mundo científico, o sea, yo primero estudié medicina, después neurociencia, y la verdad es que estas no son preguntas que yo me hacía de forma habitual. Tampoco yo había recibido, no sé, entrenamiento o había indagado muy profundamente en estos temas. En el fondo fui adquiriendo quizás posiciones de liderazgo más porque me tocó, pero no porque me formé en eso. Y en ese sentido ha sido transformador. A mí me encanta estudiar y esto al final es una ciencia en sí mismo. Y no tienen solo que ver con tus características personales, sino que al final
una de las cosas más importantes que a mí me ha dejado esta comunidad es que los problemas complejos, como es la niñez, como es el tema de la salud mental y el bienestar, requieren miradas colectivas. Y yo creo que esa ha sido una de las cosas más importantes en cómo se lidera para encauzar estos temas y estos problemas desde los colectivos. Estamos en un año electoral y desde la sociedad civil todos quieren espacio para poner sus temas en la agenda, ¿cierto? ¿Qué esperarías tú para que este tema, el de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, se instale definitivamente? ¿Y crees que es una conversación que está hoy día produciéndose en el contexto electoral? Todavía lo veo lejano. De hecho, venimos de un congreso donde nos tocó trabajar junto a Colunga y otras organizaciones en cómo está la problemática de la niñez, en el fondo presente en la agenda pública o presente en los programas presidenciales. Y yo lo veo lejano, o sea, cuando uno ve la encuesta aparece el tema del desarrollo, aparece el tema de la economía, aparece el tema de la seguridad, pero este tema muchas veces no aparece. Y yo creo que eso pasa por tomar conciencia que todos esos problemas al final son un poco síntomas de una niñez olvidada. Porque hablamos de cohesión social, hablamos de querer tener un mejor trato, pero si eso no lo estimulamos desde la raíz, desde la niñez, yo creo que hay que cuestionarse sobre el futuro que estamos construyendo. ¿Y cuál es tu mensaje para las familias que intuyen que algo está mal, que no tienen quizás suficientes herramientas, pero que quieren ayudar a sus hijos e hijas que pueden tener eventualmente problemas de salud mental? Yo creo que la familia, en el fondo, la salud mental es tan multifactorial que lo primero que quiero decir es que tiene que ser abordada de forma sistémica. Acá tiene un rol la escuela, tienen un rol ese profesor, esa profesora, pero la familia sin duda es uno de los pilares para poder construir estos entornos de protección. Muchas veces en la familia le faltan herramientas. Yo soy mamá de 2 niños y nadie me enseñó cómo criar. Entonces yo creo que esa es una de las principales cosas que la familia tiene, yo veo que tiene muchísimos intereses, quiere hacerlo, pero quizás a veces faltan herramientas concretas de cómo ayudo a ese niño, ese hijo, esa hija en ese desarrollo. Claro, porque uno puede pedir apoyo en el colegio, que en general tienen equipos de psicopedagogas, psicólogos, en fin, pero uno también entiende que los colegios están bastante superados, ¿o no? Totalmente. ¿Y el trabajo que ustedes hacen también aborda eso? 100%, porque al final un niño necesita esta perspectiva sistémica y que todos desde sus distintas veredas aporten en este desarrollo integral. ¿Qué significa Kiri? Qué buena pregunta. Kiri es un árbol. Es un árbol muy bonito. Si alguien nos está escuchando, muchas personas nos están escuchando, busquen, porque en verdad, la foto de un Kiri, porque dice mucho en sí mismo. Acá la Carola muy matea lo está buscando. Es un árbol frondoso. Y los que no cierran sus ojos, imagínenselo. Es un árbol frondoso, tiene una flor morada que es vibrante. Precioso. Y que además de ser precioso, es un árbol resiliente. Es un árbol que puede crecer en condiciones extremas, en temperaturas extremas, en suelos que a veces son estériles. Y Kiri busca trabajar con niñez vulnerable y vulnerada. Que muchas veces, ese suelo, uno dice es hostil, es difícil, pero que esperamos que pese a eso sean niños que echan raíz y que florecen. Y que se convierten en un árbol frondoso. Me encanta. Muchísimas gracias, Florencia, por la A ti, conversación. Carola, mucho éxito. muchas gracias. Hasta la próxima. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.